Guillermo Filigoy, gran amigo mío y de la casa. Te quise traer porque era inspiración para la gente, definitivamente. Yo dije, uno de los primeros va a ser Guillermo. Bueno, ya van a ver todo lo que tiene Guillermo que contar y que hace. Y gente que está, digamos, que son normalmente muchas enteras, como digo yo, están acostadas en una cama y no hacen absolutamente nada. Guille, qué bueno tenerte aquí. Qué placer, bueno, qué eso placer. sonó así como tú sabes. A mí no me gusta eso de podcast, de nada de eso, pero bueno, yo quería hablar contigo y dije... Mira, este encuentro, esta oportunidad de justamente del encuentro, de vincular, de acercarnos, de echar hacia atrás, de ponernos exactamente aquí, de proyectar. La tesoro estar aquí contigo, igual, con tu propuesta, con tu gente. Tiempo sin verte, tiempo sin verte. Guille, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó tu infancia, digo yo? ¿Tú eres venezolano o eres argentino? Yo nací en Buenos Aires. Ajá. Nací en Buenos Aires, pero tengo partida de nacimiento de Petare. ¿En serio? No. Sí, en serio, claro. ¿En serio? ¿De verdad? Naciste allá y te trajeron chiquito. Tengo partida de nacimiento argentina, pero ya se sabía que íbamos a venir para acá y mi mamá es venezolana por su mamá, por mi abuela, que sí nació en Venezuela. Entonces, todo ese proceso migratorio legal se ajustó en ese momento y mira, ya estaba todo encaminado para que cuando pisáramos Venezuela pudiese tener mi partida de nacimiento y fui inscrito en Petare. Dice que nací en Buenos Aires, argentino, y tengo nacionalidad venezolana por nacimiento. Y petareño. Pero imagínate tú, o sea, tienes las dos nacionalidades. Sí. ¿Y tu infancia dónde fue? ¿Aquí en Venezuela? Toda mi vida la vida en Venezuela. Toda la vida. Toda mi vida. ¿Qué recuerdas de esa infancia tuya con papá y mamá, no? Y con Guillermo tiene 2 hermanos más. Mira, mi infancia la recuerdo, la vivo, la siento, la sé con demasiada gratitud. Una infancia feliz, una infancia llena de amor, una infancia donde fui reconocido, fui respetado, fui impulsado y moderadamente restringido. Y en mi infancia estuviste tú también. Sí. De pequeño Cuando me te dices que recuerda, por supuesto te recuerdo a ti, a tu hermano, a tu mamá, yo tengo un recuerdo que fuimos por cierto, en Venezuela, el Parque Morrocoy, buenísimo, que fuimos con Rodolfo y todos. Te estoy hablando, bueno, unos cuantos años atrás, pero no mucho, porque somos jóvenes aquí. Entonces la viviste aquí. Después, bueno, Guillermo es arquitecto, deportista, conferencista. O sea, eres todo, Guillermo. Pero ¿cuándo te entró a ti esa búsqueda de... Porque yo te sigo y sé en lo que estás, iba a decir en esa onda, pero esto no es una onda, esto es algo cierto. O sea, ¿cuándo empezaste a buscarte? Mira, yo diría que todo comienza justamente en mi infancia con el impulso que nos dio mi papá para vivir la naturaleza desde adentro, desde cerca, desde la conciencia de ella y conectarnos a través de ella con nosotros mismos. Eso, por supuesto, lo hacía sin el conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero era muy intuitivo. Desde los 10 años de edad estoy en el mar explorando cualquier cantidad de deportes acuáticos no motorizados y mi papá fue el impulso de eso. Sin embargo, bastante más adelante, ya de adulto, ya con una vida armada, encaminada, en ese proceso donde te sientes invencible, Sí. donde te sientes que si tú estás haciendo las cosas como piensas y como conoces que se deben hacer, todo debe salir bien. O sea que no empezó, también te lo quería preguntar como cosa mía, eso, no empezó todo eso con el accidente, no. Sí, justamente. Pero tú dices que también en la infancia con tu papá empezaste a... Porque a mí me pasó eso.
Yo tenía 12 años y yo preguntaba por qué yo estoy aquí, en este mundo. Me preguntaba yo a mí. Mira, en un nivel de profundidad de una pregunta como esa no recuerdo haber transitado, pero sí recuerdo poder percibir la necesidad de autodescubrimiento a través de la naturaleza. Ahí es donde yo encontraba el espacio para exigirme, para fortalecerme, para entrar en lugares donde no estaba seguro que podía llegar. Bueno, pero yo digo que la naturaleza para mí es Dios. Para mí, sí entra en religión, sí entra en nada de eso, pero la naturaleza es lo primero. Mira, pero hacerlo conscientemente tuve que transitar muchísimo más. Tuve que madurar, que recorrer muchos kilómetros, vivir muchas vidas, renacer de otras. Sí, señor. Sí, señor. Renacer de otras y después en una nueva vida sí también comenzó un reinventar. Y ya vamos a hablar de esa nueva vida que me imagino que es antes Sí. y el después, ¿verdad? Totalmente. Pero sigo el antes. El antes nunca estando bien en tus facultades, todo, nunca pasaste por depresión, por ataques de pánico, por sensaciones, tú sabes, que te dejaba una novia y uno te moría porque te dejaba la novia y, o sea, que le estabas entregando todo a ella y no sabías que uno se tiene que tener a uno mismo. No sé si pasaste por eso cuando estabas adolescente. Sí, por supuesto. Sí pasaste. Pero lo pasé como una persona en proceso de descubrimiento de vida, con pocos recursos, con poca conciencia de los procesos. Entonces, no era algo que permanecía demasiado tiempo, que me quitaba totalmente de control, pero sí era algo que a través del tiempo he aprendido a manejar de otra manera. Claro, a través del tiempo sí, pero en esa adolescencia, digamos, ¿no tuviste que tomar medicamentos para salir de eso? No, nunca. Nunca mi bioquímica me ha incitado o me ha impulsado a ello, inclusive en los momentos más heavy, terribles de mi vida. No, mi naturaleza, pero he comprendido lo frágil que es eso, sí, y lo cercano que es. Lo he vivido en primera persona. Lo separa una rayita mínima del paso. Lo he vivido en primera persona, de personas, pareja, familia, amigos, muy, muy cercanos, y lo he sufrido y lo he transitado y lo he tomado en la conciencia de ello desde diferentes perspectivas a lo largo de diferentes momentos de mi vida, como si fuera mío. Sí, qué bueno. Después viene, bueno, el accidente, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tenías, Guille? 38 años. 38 años. Bueno, imagínate, yo recuerdo estar en el gimnasio, esto nunca te lo conté, en la trotadora, y tú saliendo del molinete, había un molinete en el gimnasio en estructura. Ay, imagínate. Y tú saliendo tranquilo, caminando chévere, y al mes o a los 2 meses, o no sé, a los 3 meses me entero de tu accidente. Si puedes contarnos algo, debes estar cansado ya de contar, pero bueno, es parte, creo que, de lo que tú le estás ofreciendo. Totalmente. Okay. Mira, es parte de mi vida, es parte de mi transitar, es parte de lo que me ha traído hasta acá, de lo cual me siento profundamente agradecido, bendecido por todo lo que tengo para ir tras lo que quiero y puedo. Entonces, esa fue sin duda la situación más compleja, dura, devastadora, que me ha tocado vivir a mí, a mi familia y a todo mi entorno cercano. Los 38 años de edad, fui un día desperté como cualquier día y más nunca me volví a dormir de la misma manera.
eso está excelente. Pero digo, ¿por qué tenemos que llegar a que nos pasen, a que nos toque esa varita, ¿no? De repente a ti te tocó de esa forma, de repente a mí me tocó de otra, para querer despertar, querer abrir los ojos. Porque ya vamos a contar y te voy a dar mi opinión qué es despertar y qué es abrir los ojos para mí. Pero seguimos con el accidente. ¿Cómo fue? Yo me acuerdo que tú haces kitesurf. Sí, yo venía de hacer kitesurf en el Parque Nacional Morrocoy. Ok. Un día maravilloso, espectacular. Las condiciones perfectas. Y fue un día donde, de esos días que te sientes la persona más afortunada del mundo. Qué bueno, qué bueno. Porque podías deslizarte en una sincronía con el mar, con el viento, con las olas. Me salieron 2 veces una maniobra que para el momento era muy radical. Ya ahí estabas haciendo kai fino, porque yo hago kai y bueno, ceñir, lo otro, dar la vuelta. No, ahí mismo tenía un buen nivel. Sí, sí. Tenía un buen nivel para ese momento, imagínate. En el año 2008, ese día, yo empecé a hacer unas transiciones con Kite Loop. No, estamos hablando de palabras mayores. Bueno, Sí, yo sí. ya lo sabía que Guille... Pero que ahí, o sea, es una maniobra muy radical, donde el viento lo utilizas de una manera que es explosiva y te lleva como si fueras un papel. Pero si tú no te pones en contra de él, sino que lo aprovechas totalmente, puedes caer muy suave. Sí, y así suave, caí 2 suave. veces. 2 veces, así. Antes había hecho la maniobra, pero cayendo con mucha agresividad y bueno, da satisfacción, pero le quita integralidad, le quita la paz, le quita la monumentalidad al hecho. Lo hablas con aquí ya. Pero es que salió. Encanta, sí. Un par de veces después de estar en ese, No, es que en el que ese lo hace remolino, sabe lo que es. donde pierdes totalmente la noción del espacio porque no sabes dónde estás, si viendo hacia arriba o hacia abajo. Y de repente caes suave, muy rápido, pero con suavidad. Y la velocidad se disipa sin agresividad. Wow, O sea que fue un día espectacular ese día. maravilloso, pero bueno, mira, de regreso. De regreso así, bueno, cuenta qué pasó para... De regreso había una montaña de asfalto en la vía oscura en algún lado que la persona que iba manejando la vio a una distancia que solo logró frenar, tratar de esquivarla, pero nos volteamos. Tú ibas atrás en el carro. Yo iba atrás en el auto, atrás. sin cinturón de seguridad y Importante. salí volando. Me salí del vehículo y ahí perdí el conocimiento y lo recobré. Estuve 21 días en coma y lo recobré, creo que fueron como 30 y pico, casi 40 días después. Sí, yo recuerdo porque recuerdo haber estado por lo menos 8 días seguidos ahí. Claro, tú no te enterabas, pero estábamos todos ahí, la gente. Sí. ¿Y te dijeron ahí mismo la noticia o habías esperanza todavía? Eso sí yo no lo quise preguntar en ese día. En ese momento me dijeron que Primero que fue un milagro. sí, yo estaba eufórico, yo estaba feliz de una manera apoteósica y me gustaría compartirte algo porque tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando al comienzo, con el tomar medicamentos, Okay. ¿no? Y mi médico internista me dijo que yo estaba bajo unos calmantes, unos antidepresivos muy, muy, muy fuertes porque iba a tener por protocolo deseos de suicidio. Sí, y una respuesta a lo que había pasado. Exactamente. Y realmente en ese momento sentí un vacío porque entendía, no tenía idea de la magnitud de lo que había pasado, pero entendía que algo que de un tamaño nunca antes pensado ni vivido por mí me había permitido y de alguna manera estaba aquí todavía.
había sobrevivido, estaba vivo, ya tenía certeza que iba a sobrevivir porque le había consultado a los doctores. Le dije, después de que estaba despierto a los días, semanas, no estoy seguro. Alguna vez le pregunté y le repetí, doctor, yo estoy fuera de peligro, voy a sobrevivir. Ok. Sí, vale, sí, ya estamos aquí, ya todo está bien, ya todo esto que atravesaste va en proceso de mejoría y tienes una lesión medular, una lesión grave, una lesión que en este momento te impide sentir y mover tus piernas, pero si hay la posibilidad de que si haces unas terapias muy, muy, muy fuertes, pueda haber cierta recuperación del movimiento y de la sensación paulatina. Y yo me fui con esa esperanza y con esa claridad de que si se trataba de algo que estaba en mis manos, Sí, yo recuerdo que le metiste todo. Lo iba a lograr. Te metían en un... Te fuiste a Estados Unidos, creo. sí, estuvimos Yo ahí me 6 acuerdo meses. que te metieron en unos robots, yo te seguía por todos lados para ver cómo estabas, hablaba todos los días con tu cuñada, por cierto. Y bueno, después te enteraste que ya... Apenas llegué a Estados Unidos, Ajá. el doctor que me iba a tratar, la primera noche que lo conocí, que ese día en la habitación habían muchas personas, toda mi familia y amigos, no sé cuántas habrían, pero habían 12 personas, 13 personas. Él se presenta y en medio de toda esa junta familiar me pregunta si yo estaba claro que no iba a volver a caminar. Imagínate. Así me lo dijo. Es un choque emocional fuerte. Fue la primera persona que me lo dijo de esa manera. Y le respondí, doctor, usted no me puede quitar las esperanzas de volver a caminar. También está excelente. Usted no me la puede quitar. Hoy, 16 años después, él sabía que mi vida no iba a volver a ser la misma. Con todo lo que he aprendido y transitado, hay matices. Eso de no volver a caminar, en ese momento no podía tener total certeza. Claro. O sea, no iba a volver a caminar como caminaba antes, no iba a poder saltar y jugar fútbol o meter una canasta. Es que sí, es algo que la gente te lo dice tan seguro, pero mira lo que me pasó a mí, una persona X que tenía cáncer terminal. Bueno, se va, yo dije se va, los doctores dijeron se va, listo, no tiene más nada. Pasó un año, no me enteré más nunca de esa persona, me sale detrás de un árbol, yo trotando y haciendo ejercicio. Imagínate el susto, le habían dicho que más nunca, y es más, está vivo. Con eso te digo todo. Sí. Entonces, plantear ese tipo de cosas a pacientes, en el caso mío, por ejemplo, después de haber transitado 45 días de una lucha por sobrevivir, en donde tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu ser completo queda absolutamente devastado. Sí. Y no es solo, sino el tiempo que permite que poco a poco vaya encontrando algún tipo de balance y de centro como para empezar alquímicamente a sanar. Que te digan algo así en ese momento Es muy fuerte. es devastador, es terrible. ¿Cómo superar eso, Guillermo? Yo desde esta perspectiva, después de tanto tiempo y agradeciendo todo lo que me ha pasado sin discriminar nada, aún hasta mi accidente, puedo decir que eso estuvo de más. Ah, imagínate. Claro, pero ya al pasar el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque Y lo digo con compasión, con respeto, porque está científicamente y literalmente tenía mucha razón, pero existencialmente, y no te puedo decir emocionalmente, es algo que no ayuda a una persona que está mucho más allá de su punto mínimo de vida. Claro.
y que necesita de todos los elementos posibles para apuntalarse y va mucho más allá de los temas físicos. Tiene que ver con el ser, tiene que ver con la persona, tiene que ver con el alma, con el espíritu. Sí, pero ya ahí recorriste, ahí estás hablando de un recorrido hasta el día de hoy, supongo, porque en ese Claro. momento, por lo menos yo te pregunto, en ese momento, no desconozco quiénes iban, de verdad, porque no sé, pero echaste la culpa al chofer, echaste la culpa a alguien, te echaste la culpa a ti, te perdonaste, o sea, ¿qué sentiste después de que ¿qué Mira, pasó, pues? No recuerdo haber atravesado periodos de culpar a otros, culpar a la vida, de no entender por qué yo. Por ahí no transité. ¿No transitaste? No. Excelente. Si lo hice, fue de una manera fugaz que no disminuyó. Ok. Mi foco estaba en la recuperación. En la recuperación. En esa ventana abierta que me habían dejado de posibilidad, que también, como la otra fue demasiado cerrada, una fue demasiado abierta. Ok. No, y yo sé, ahí ya viene todo lo que yo después empecé a conocer de Guillermo, que, bueno, yo que soy deportista, soy músico, me encanta el deporte. Y creo que Guillermo ha hecho mucho más deporte que yo después del accidente, muchísimo más deporte que yo. ¿Con qué arrancaste? ¿Cuántos deportes tienes encima y retos y récord? Y bueno, tiene un libro, es arquitecto también Guillermo, pero cuéntanos ese tránsito por el deporte después. ¿Te aferraste al deporte? Sí, Sí. el deporte ha sido... Es que como El deporte y la naturaleza. Disculpa que te interrumpa, pero es que es el antidepresivo el deporte. Yo Sí, siempre lo digo sí, y la sí, gente sí, no sí. entiende que... Pero es que te permite conectarte con esos lugares desconocidos de ti, donde los exploras, les temes, acudes, le huyes, los enfrentas, Claro, los superas. los miedos, el Sí, enfrentar esos miedos sí, y también genera serotonina, dopamina, todas las adrenalina y cosas que has hecho tú, escalar, creo que también. Bueno, cuéntanos todo Además, en lo que puedas resumir. da beneficios de toda índole. Obvio. Pero lo que sí quería decir que esas herramientas de transformación para la persona, el deporte sin duda es una, y el deporte es algo, la actividad física, el bienestar físico, el bienestar emocional es algo de lo esencial para poder transitar una vida con paz, con Sí. plenitud, con vitalidad. Pero la música, el arte, El arte. la literatura, la cocina, cualquier Es que todo lo que nombra tiene que ver plataforma. con el arte, Pero sí es eso que te conecta con lo no tangible, con lo más espiritual de la persona, del ser, porque es ahí cuando tú ya dejas de tocar, sino intuir hacia dónde puedes ir, qué es lo que puedes crear que todavía no está, es donde empezamos a reconocernos, a descubrirnos, a innovar y a superarnos. claro. Pero ¿qué deportes? Sí, porque quiero que la gente sepa todos los deportes y que lo sigan en las redes sociales, porque ahí está todo. Las redes sociales, igual las vamos a dejar aquí abajo, todas las redes sociales. Mira, Sí, el primer deporte que practiqué aquí sobre ruedas en esta nueva fase de mi vida fue el tenis. el tenis. Fue el tenis porque en mis periodos de rehabilitación entendí y supe que el tenis era un deporte muy practicado. El tenis y el básquet, Y el básquet. son de los deportes más practicados en el mundo en silla de ruedas. Entonces, Pero es que tú saliste de lo común, tú hiciste eso, pero que después te fuiste por otras cosas. bueno, pero espérate, lo que pasa es que era tan malo en tenis. Pocas Malo. veces metía la pelota en el otro cuadrito. Nunca había jugado tenis. Y ahora en silla de ruedas era terrible. Pero me empezó a dar confianza. Me empezó a permitir exigirme y empujar. Ya para ese momento había
estaba trabajando de nuevo, estaba con mi rol de padre, de esposo, de compañero. Sí, Ya había tiene dejado, dos hijos, una hembra y un varón bellísimo. ya había dejado un espacio en el cual permanecí mucho tiempo y que no haría todo lo posible por no volver ahí, que nadie tenga que transitar lo que son esos espacios donde tú sientes que no aportas nada, no generas nada, sino lo único que haces es consumir. Tú no eres un ente que produce confianza, que produce amor, que produce energía. Pero también hacia ti mismo, ¿verdad? Total. Porque es hacia uno, porque después, o sea, si no te sientes tú, si no te conoces tú, si no sientes lo que es miedo, si no sientes lo que es amor, no lo puedes sentir de los demás. Cuando tú lo que te sientes es consumiendo todo lo que te están dando amorosamente otros, entras como en un bucle, como en un patrón en espiral, donde cada vez te sientes más... La palabra es muy dura, pero te sientes inservible. Inservible. Ya. Y el tenis, yo ya había dado el primer paso, porque lo primero para mí fue recuperar mi posición en mi familia. Mis hijos fueron mi inspiración total. Mi esposa había construido un movimiento de esperanza, de fe. Yo recuerdo todo eso. De certeza de que las cosas iban a mejorar, cosa que yo no tenía ninguna estructura física, mental o emocional como para hacer algo así. Lo que tuve que hacer al principio era montarme en ese tren que ya estaba en movimiento y dejarme llevar. Poco a poco fui tomando las riendas de mi propia vida y ejerciendo un rol, impactando en los demás. Ahí, en esos primeros momentos fue que apareció el tenis. Y bueno, empecé a sentirme como mayores capacidades, aunque era muy, muy malo, pero pasó algo maravilloso. Sí, qué divino es impactar en los demás. Y no estamos hablando de ego, sino porque sabes que tú te estás metiendo hacia adentro y lo que estás metiendo hacia adentro lo sacas y a alguien le rebota. Mira, y nosotros todos estamos aquí. El hombre tiene el gran enigma desde que existimos por acá, de no saber por qué estamos aquí. Exactamente. A los 12 años fue mi primera pregunta. La ansiedad, el terror de no entender por qué estamos aquí, para qué transitamos, para qué permanecemos, igual después no vamos a estar. Todas esas preguntas que... Y moldeamos el físico y hacemos todo con el físico y después se convierte en polvo. Exactamente, que son tan malucas, que son tan desagradables y que son tan fáciles ocultar con todas las responsabilidades que tenemos que hacer, pero que afortunadamente tenemos a esas mentes audaces, a esos filósofos que se empiezan a cuestionar, no para dar respuestas, sino justamente para permitirnos preguntar, pensar, para permitirnos ver más allá de lo que está en nuestras narices. Sí. Entonces, mira, ahí me fui dando cuenta de que desde esta nueva perspectiva sí podía impactar, sí podía aportar. Y eso es justamente lo que de alguna manera, de nuevo, después de este transitar, según mi perspectiva, te da vitalidad. Cuando tú sientes que tu vida tiene un significado, de que tú te haces cargo de ella. Y te haces cargo, esa palabra. Y que desde ella, con tu propuesta, sientes o reconoces que al relacionarte con el otro hay armonía, hay energías positivas, nos vinculamos y avanzamos. ¡Wow! Desde ahí te sientes que encuentras algo en lo cual de verdad quieres estar. Era un reto para ti mismo también. O sea, yo te vi, hiciste submarinismo.
Ese fue el segundo deporte. El segundo. Y hiciste, bueno, tantas cosas que era un reto hacia ti mismo también. Mira, porque siempre la naturaleza había sido mi plataforma de descubrimiento. Después del accidente comencé con el tenis y traté de retomar los deportes que había hecho anteriormente, pero desde esta nueva dimensión. Son deportes que no se hacen en silla de ruedas, no se hacen sentado, y menos hace 16 años. Ahora hay algunos de ellos que sí hay ciertos movimientos, pero lo primero que quería hacer era kitesurf y no sabía cómo hacerlo, si sentado, parado. Yo te vi arrodillado. Bueno, mira, buscaba todas las alternativas. Total, al final, después de dar muchas vueltas, conseguí a alguien que me hizo una tabla en Alemania y empecé a hacer kitesurf cuando en el mundo no habrían más de 10 personas haciéndolo, sentado. Y mira. Eres un ejemplo de vida, Guille, en ese sentido. Y no saben la energía que hay aquí, que transmite Guillermo, es tremenda. De verdad que sí. Mira, pero después me di cuenta que no se trataba de hacer las cosas ni de recuperar cosas. No se trataba de recuperar algo, sino de reinventar todo. De hacer nuevas cosas desde esta nueva dimensión. Y ya dejé de estar solo en el agua y empecé a darme cuenta que como tenía que solicitar ayuda, de avanzar con amigos, con personas que me apoyaran y me impulsaran, me daba cuenta que las personas que me estaban ayudando ya no lo estaban haciendo por mí, sino que se aferraban a ese desafío, esa meta para... Lo sentían ellos mismos, con ellos. Pero a través de eso buscaban resolver cosas de su propia vida, un miedo, un vacío. Wow, eso está... Eso lo empecé a notar, a percibir, y me di cuenta que, oye, me sentí más útil desde esa perspectiva que de mi profesión. Y fui desligándome de la arquitectura. Sí, de hecho, no ejerces, ¿no? No ejerzo. No ejerces, sino das conferencias. Exploro. Vives. Investigo. Totalmente. Todo lo que digo es porque lo vivo. Yo digo, Guillermo, lo digo mucho también en mi libro, que estamos disociados de nosotros mismos. Porque emocionalmente, cuando estamos chiquitos, tú tienes un amigo imaginario, tú puedes componer, mira, una película y una canción tremenda, pero cuando vamos creciendo, el que dirán, no, yo quiero ser como es aquel, yo quiero ser como es lo otro, y resulta ser que tenemos que buscar hacia adentro, hacia quién es uno, y estamos tan dormidos que yo lo llamo algo tan, que tú y yo podemos estar en un café, tomando un café 5 horas, y después yo me voy a mi casa, Guillermo, y me pregunta, mira, Guillermo, ¿de qué color era la franela o la camiseta? No sé. Nada más el despertar desde ahí, Guillermo, que yo hice un montón de ejercicio. Es increíble, ¿no? Entonces, todo lo que tú tuviste que, digamos que despertar, ir hacia adentro para después proyectarle a toda esa gente que me está diciendo que le hiciste rebote. Es que somos demasiado exquisitos. Somos demasiado... discriminamos demasiado con la vida, con toda la abundancia que tiene, porque le pedimos y exigimos las cosas como las queremos, y si no son exactamente así o muy parecidas, nos negamos, nos enfrentamos, nos enguerrillamos, pero no la aprovechamos y mucho menos la gozamos. Entonces ahí pasamos mucho tiempo hasta que nos damos cuenta que no se trata de luchar contra ella, aunque las cosas parezcan... Es como una espiral que te tiene ahí, quieres 3, entonces después quieres 4. Cuando quieres 5, llegaste al 5, quieres 6. Y así, y se te va la vida. Y yo digo que Dios o la naturaleza, o como lo quieran llamar cada uno, Buda, no sé, nos puso eso como una distracción. Mira, cualquier momento, cualquier lugar tiene tal nivel de abundancia, de riqueza, de oportunidades para que uno, desde su perspectiva, de su momento, de su posibilidad, de su propia realidad,
escudriñe y extraiga de ahí lo que pueda ser útil y lo transforme Claro. para su camino, que va a ser totalmente diferente el tuyo al mío, pero desde este mismo cuarto, aquí hay las herramientas para poder hacer Sí, cosas sí. significativas para ti, Es para mí. diferente, pero yo lo llamo diferente, pero igual, porque lo que tú viviste, tu experiencia se la puedes reflejar a otro. Va a ser otro camino, pero va a ser igual en la experiencia, En el despertar. en el despertar. Porque al final cada quien tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar y de construir su propio camino. Tiene el derecho. Claro, tiene el derecho. Y ese camino, por más de que tenga sucesos parecidos y escenarios similares, es absolutamente individual, es único, es irrepetible, Yo digo que es como indivisible. la huella digital. Total. Es como la huella digital, todo su... Total, pasa con hermanos gemelos, iguales, con igual formación, y uno es totalmente diferente al otro. Totalmente. Eso tiene que ver no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con eso que se construye, con esa alma del individuo que lo hace absolutamente único. Fíjate, nosotros como que somos reconocibles de lo que éramos a los 8 años. Sí. O sea, tanto que hemos cambiado, pero somos la misma persona. La somos, esencia, puede haber una esa esencia esencia. está aquí. Y por fuera podemos cambiar y ser otros, y podemos maquillarnos y cortarnos el cabello, tenerlo, no tenerlo, pintarlo, hacer lo que quiera. Pero en esencia hay algo que hemos ido construyendo, que es lo que podemos dejar como legado, que podemos aportar, Claro. ofrendar a los demás y a la vida. En esto que nos toca o tenemos la dicha de estar, que desde nuestra perspectiva es ahí, y volvemos a esa pregunta: ¿para qué estamos aquí? Bueno, mira, para lo que tú consideres que eres útil. Para ti mismo. Exactamente. Pero el reconocimiento de la persona está siempre asociado a su relación con el otro. Ya te entiendo. En un cuarto cerrado, meditando, interiorizando, es muchísimo lo que puedes controlar, es muchísimo lo que puedes desarrollar, pero hasta que no te relacionas con el otro, Claro. con lo otro, realmente no te conoces. Porque si te pones a ver, estamos todos encadenados, todos enganchados. Naturaleza. La naturaleza. Ahí vamos. el Y como equilibrio digo de yo, nuevo. que me voy a desviar un poco, también Guille, yo hice un estudio muy grande, pero años, y somos también únicos, pero somos lo que vimos en papá y mamá. Qué increíble esa energía que nos deja papá y mamá, tanto algunos como malos como buenos. Por eso vienen tantos traumas, tantos... ¿Cómo es tu relación con tu papá y tu mamá? Mira, yo me siento demasiado afortunado de ellos, de lo que nos han dado, y mi relación con ellos es maravillosa. Me aguantan demasiadas cosas. Sí. Yo podría ser muchísimo mejor. Ellos tienen un corazón y un amor. Entonces tú con tu papá y tu mamá estás saldado, como quien dice. Mira, siempre hay espacio para relacionarse mejor con la otra persona, con lo otro. Tengo muchos desafíos para mejorar con ellos, conmigo, con mis hijos, con el mundo, pero me siento demasiado afortunado por las personas que me han traído, me han acompañado y me han impulsado para llegar hasta acá. Fueron los encargados de traerte, como tú dices. Los pilares que nos dieron a mi hermano y a mí, fueron tan sólidos que fueron determinantes, por lo menos en mi transitar de ese hueco oscuro, profundo y frío a una vida. Ahora, Guille, después, quitando el accidente y quitando todo eso, ¿qué es lo más triste que has tenido que vivir? Mira, lo hablábamos hace un rato,
pero hace no mucho me tocó vivir algo que me transformó de nuevo la vida. Y fue el acto de discriminación más importante al cual he tenido que vivir en los últimos 16 años que estoy en silla de ruedas, que fue un vuelo que estaba haciendo hacia Europa. Estaba montado en un avión, estaba en el último puesto, en la fila 44 de un avión, con mi cinturón de seguridad abrochado, esperando las horas, contando las horas para abrazar a mi hija que estaba viviendo allá. Ajá. Y me bajaron del avión y no me dejaron volver a subir, porque yo soy una persona que no puede caminar y porque estaba viajando solo. Entonces, ese hecho, que lo estoy hipersimplificando, que se convirtió en un torbellino de injusticia, pero también de energía, de justicia, de equidad, de inclusión, que me permitió acercarme con una realidad que no desconocía, pero que nunca había vivido en primera persona a tal nivel tan desgarrador. 279 personas volaron ese día. Y te bajaron del vuelo. Pero hoy en día es así. Sigue siendo así. Y es en el mundo. Todo este movimiento de accesibilidad y de inclusión que vemos más o menos en diferentes países y lugares, en tierra, en el aire, está desprovisto de protocolos y legalidad. No hay una claridad de cómo hacer. Entonces todo eso está a potestad del funcionario, y no tienen la capacitación para saber qué hacer cuando tienen situaciones similares. Sí, pero escúchame, o sea, si tú quieres viajar, ¿tienes que viajar con alguien obligado? No hay una ley como tal. Yo he viajado solo. Yo sé. Entonces, eso tiene que ver mucho con la línea aérea, tiene que ver con el momento. No hay una... Está viendo, hay lugares, en Estados Unidos empiezan a haber algunas normativas. Estados Unidos es el que está a la vanguardia en la normativa de la accesibilidad y de inclusión, y normalmente las leyes que se hacen ahí se empiezan a expandir hacia el resto, todo el país. Pero inclusive allá también esas leyes que tienen que ver con los vuelos aéreos no están resueltas del todo y están proyectadas a que los aviones se vayan transformando en el tiempo, y tienen un lapso hasta de 16 años, creo, en algún caso, para adaptar sus aeronaves. O sea que mientras empiezan a ver situaciones muy injustas, terribles, pero en cualquier lado, en países... Sí, me parece como una, no sé, tú me cuentas y me parece como un atraso totalmente Mira, o sea... Tiene que ver con el no reconocimiento del otro, tiene que ver con la no aceptación de la diversidad. De nuevo, en el suelo es mucho lo que se ha avanzado y muchísimo más de lo que falta. Claro. Muchísimo falta, pero tú lo puedes percibir. Es difícil ir a un museo y no encontrar unos baños adaptados. Es difícil ir a un centro comercial que no tenga un elevador. Entonces, claro, hay cosas que son un aeropuerto, pero en un avión no hay un baño accesible, por ejemplo, donde puedas entrar con... Y después de todo eso empezaste a estudiar el por qué, ¿verdad? Claro, totalmente. El por qué te bajaron de ese avión. Totalmente. De hecho, eso fue en ese mi primer momento. Yo, cuando me di cuenta que no me iba a montar en ese avión, cuando estaba discutiendo con el personal de tierra de la línea aérea y del aeropuerto, y volteé y me di cuenta que habían cerrado la puerta del avión a mi espalda, y entendí que yo no iba a viajar en ese avión. Cuando llegó una silla de ruedas para que yo me desplazara, porque cuando te sacan del avión te sacan en una silla de ruedas
especial Sí, para especial, transitar pequeña. dentro del avión, Sí, sí, una sí, silla sí, de sí, pasillo le llaman. Esa silla que me trajeron no era la mía y le dije, yo no me voy a mover de aquí hasta que no venga mi silla de ruedas. Cuando llegó mi silla de ruedas, me monté en ella y me fui a rodar por una Maiquetía 10 de la noche de un domingo absolutamente vacía de un lado a otro, a tratar de encontrar un centro. Volvemos siempre a lo que yo digo en todas las entrevistas, que a mucha gente le pasa eso, empieza a correr la película Forrest Gump, cuando él arranca a correr por la ansiedad y por la gente cree Yo que es una necesitaba locura, un no. centro. Exacto, Sí. eso te lo da el correr, el caminar, el empezar a moverte. Sí, entender un poco qué es lo que estaba pasando, respirar. Llegué a una punta, me fui a la otra, antes de volver a ir a hablar con alguien. Y antes de eso, grabé un video. Yo vi el video y creo que está en tus redes sociales todavía. Sí. Vayan a las redes sociales que lo dejas aquí abajo está el video completo de Guillermo. Más de todo lo que 5 pasó. millones de personas pasaron por ahí y fue determinante en el proceso de toma de conciencia de eso que había sucedido y todo lo que ha acarreado dentro de mi proceso de vida, esa experiencia. Esa experiencia me llevó a un hueco muy profundo, muy profundo. Sentir ese nivel de no reconocimiento de mi ser, de mis posibilidades y entender de que eran 280 personas, el avión estaba completamente lleno. Y que yo, por tener unas condiciones diferentes, no fui aceptado, no fui digno de viajar en el avión. Mira, eso fue una de las cosas. Eso uno sabe que sucede, pero cuando lo vives es algo que pone a tambalear todos los pilares y cimientos de la persona. Y he transitado mucho, y he tenido muchos golpes, muchas cicatrices, muchas heridas, pero esa que tiene que ver tan profundamente con la dignidad de la persona. ¿Y la has sanado, Guille? He sanado buscándole sentido. Buscándole el sentido y eso es algo que he aprendido gracias a grandes maestros que lo he encontrado en la logoterapia, en la tercera escuela de la psicoterapia austríaca que la desarrolló el doctor Víctor Frank. Lo descubrí a partir del Instituto Venezolano de Logoterapia, que mi vida está llena de logoterapia, llena, sin yo saberlo. Cuando encontré ese pensamiento y esa metodología científica, me sentí muchísimo más empoderado. Entonces, cuando eso sucedió, lo del avión, yo ya conocía de la logoterapia y enseguida pude entender. De hecho, en el video ese que grabé... ¿Qué viene siendo la logoterapia? Guillermo, yo no estoy bien informado. Básicamente es una escuela de psicoterapia donde se plantea de que el motor que mueve al hombre, eso que te hace despertarte con vitalidad, con ganas, con fuerza, es la voluntad del sentido. ¿Qué es la voluntad del sentido? Es el propósito de vida o lo que tú sientes como un propósito de vida. Que es lo que todo el mundo busca tarde o temprano. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi propósito? No lo conozco. ¿Para qué estoy acá? Eso, según la logoterapia, según el doctor Víctor Frank, son elementos que conforman a la persona y mucho más en estos tiempos. En otros tiempos donde el hombre era mucho más asociado a su instinto, a sus costumbres y tradiciones. En la prehistoria, por ejemplo, o en las épocas totalitarias donde tenías que hacer lo que otros te decían que tenías que hacer. Y eso era. Exactamente. Entonces, el espacio para tú conformar eso que tú crees o vas descubriendo que puedes y quieres llegar a ser, era muy pequeño. Pero ahora, en estos tiempos, que es tan grande, tanto que no tiene ningún tipo de límite y con tanta información que se llena, que no tenemos tiempo de procesar y de interiorizar, el propósito o el sentido de las cosas es algo que realmente
te da soporte. Justamente en el espacio antagónico, el espacio contrario a ese, la falta de sentido te da vacío. Sí, te da vacío, totalmente. Entonces cuando tú sientes en vacío existencial, cuando te sientes que no estás muy seguro por qué haces las cosas, para qué haces las cosas, te sientes cansado siempre. Sí. Te sientes en una búsqueda, en una necesidad imperiosa de estar ocupado, que cuando logras algo, enseguida ese algo se vuelve insuficiente, se vuelve innecesario, se vuelve algo que no era lo esperado, No, y enseguida tiene que ser compensado con otra cosa nueva. Exactamente, pero lo otro que yo también digo, que no hay edad para eso, para buscar el propósito, Guille. Y no es uno. Porque tú a los 80 años no puedes empezar un proyecto Por nuevo supuesto. y tener una esperanza y una vitalidad. Porque Mira, y el propósito no es algo que se encuentra. El propósito es algo que se vive. que se vive, que se vive. Y no es porque para encontrarlo, no es para tenerlo y guardarlo en una cajita, porque ahí lo matas. es como como digo y lo han dicho mucho, es el camino, no la llegada. Total. Es lo que disfrutas en el camino. No es un cliché. No es el cliché de que siempre decimos. Tiene que ver con eso y es genuino, es completo. Es ahí donde está el potencial, la vitalidad, la posibilidad de la persona para sentirse útil, para sentirse responsable, para hacerse cargo de sí mismo. Claro, hacerse cargo. Y no sentirse a la deriva o impulsada para donde te manden. Te iba a preguntar otra cosita, Guille, para ya ir, terminando aquí. ¿Tú sigues en pareja? ¿Estás en pareja o...? No. Yo estuve casado hasta hace unos cuantos años. Ajá. Mantengo una relación cercana, maravillosa, espectacular, con mi ex esposa. Somos amigos. Es que se siente. No, vale, no, mira, eso mutó así, no mutó, eso lo llevamos, porque no fue inmediato, se tuvo que trabajar. Pero estamos en un lugar donde nos acompañamos, nos apoyamos, nos complementamos desde una perspectiva totalmente diferente a la inicial como pareja, sino como individuos que han establecido unos vínculos, unos hijos, y eso es para siempre. Mientras que estemos para acá. Y mira, luego de ello sí he tenido algunas parejas, pero en este momento, desde hace unos cuantos meses, yo vivo solo, tranquilo, ¿sabes feliz. que para eso voy? Porque creo que me lo dijiste antes de entrar, que vivías solo, y la gente me pregunta mucho qué es encontrarse, qué es buscarse. Yo viví 10 años solo también. Yo les digo, vivan solos, desen la oportunidad de vivir solo. Yo creía que iba a ser un desastre, que iba a ser fiestas todos los días. Y lo que menos hice, me llamaba a intercomunicador, no atendía. Me ponía a leer, buscarle el sentido y ir conociéndote a ti mismo. Me imagino que te ayudó muchísimo el estar solo. Sí. Mucho. Sí. Mira, lo disfruto. Yo lo disfruto, lo valoro, lo respeto. Me exijo ese tiempo, pero también me exijo el tiempo de mi relación con el otro, claro. con las otras demás Guille, personas. estás dando conferencias, tienes un libro, también lo voy a dejar aquí abajo, o varios libros, no sé. Un libro. Tengo un libro impreso y varios en tinta. En tinta, ok. Bueno, 2. Y te estás dedicando a dar conferencias, ¿verdad? Por todos lados estás. Mira, me mantengo activo investigando, me mantengo activo traduciendo eso que voy descubriendo para comunicarlo. Divino. ¿Cómo lo comunico? Lo comunico a través de talleres, conferencias. Y cuando llega el mensaje, eso es. Eso te eleva. A mí me ha pasado muchísimo. Muchísimo, con el libro, con tantas cosas que he vivido. Bueno, nada, Guille, me encantó hablar contigo, tiempo sin verte. Yo dije, Guillermo tiene que estar aquí porque es un ejemplo. Estábamos hablando de los deportes, pueden entrar a su Instagram, a todas sus redes sociales donde ven
récord. Bueno, todos los deportes que ha hecho Guillermo en su condición. Y bueno. No motorizados. No, no motorizados, exactamente. Mira, no motorizados. Es parte de mi filosofía. Yo sí hago uno motorizado. Es parte de mi filosofía de vida. Es parte de mi filosofía de vida. Está. Nosotros lo llamamos a pulmón. Sí, totalmente. De tracción humana. Tiene que ver con la conexión de la persona con los medios naturales y con el respeto, la sostenibilidad y la necesidad de llegar a otro modelo que nos permita tener una relación mucho más justa y amable con el medio ambiente y con nosotros mismos. Excelente. Y ahora me falta a mí, bueno, este es mi libro que te lo quiero regalar, chamo, a una cuadra de ti. Un libro de autoayuda y autoconocimiento. Es mi vida plasmada aquí. Como yo digo, yo soy falso. Porque la gente me pregunta, ¿pero qué eres tú? ¿Tú eres esto? ¿Tú eres lo...? No, facilitador. Experiencia de vida, lo que viviste aquí, y creo que te puede ayudar. Mira, algo que necesitamos todos en algún momento, en varios momentos, pero ayudas, compañeros de camino, es algo que es inmesurable el aporte que pueden hacer en nuestras vidas en ciertos momentos. Así es. Así que lo recibo con demasiada gratitud por el hecho, por el momento y la oportunidad que nos permitiste. Te quiero mucho, ¿no? Yo a ti. Hombre. Gracias, Guille. Gracias. Y recuerda que